Bueno, hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Marina Morsucci Laviano. Les vengo a presentar algo de lo que sería mi tesis de grado, que se llama Cambios en el almacenamiento de carbono debido al fuego del rolado en bosques del monte con uso ganadero. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, un poco antes de introducir el tema, este trabajo está en el marco de un proyecto muy grande que busca medir el almacenamiento de carbono de los suelos del bosque de toda la Argentina, en particular del monte. Y para eso he contado con la colaboración del INTA y del YANIGLA del CONICET del Grupo de Ecología Forestal. Bueno, quería contarles algo a modo de introducción, que es más o menos qué son los bosques nativos, qué son ecosistemas, que cuentan con especies arbóreas nativas desarrolladas, o sea, que son grandes en edad, que tienen flora y fauna asociada y que tienen un equilibrio dinámico y cumplen con servicios ecosistémicos o servicios ambientales. Les puse la imagen esta que ya la deben conocer de los servicios ecosistémicos y yo creo que podríamos decir que los bosques nos brindan todos estos servicios. Resalté tres en particular que tienen como que ver con el tema que trabajo, y es su regulación en el clima, el ciclado de nutrientes, ya que los bosques son los grandes almacenadores de carbono, y el alimento, que se los voy a contar enseguida. Entrando un poco más en la ecorregión en la que trabajé, es el monte de llanuras y mesetas, que está marcado en color marroncito, que se distribuye desde Mendoza hasta Chubut, y más o menos en esta zona es la que trabajé. Estos bosques son bosques de zonas áridas y son muy particulares porque la productividad es mucho mayor a la esperada por las precipitaciones, ya que los árboles se alimentan de las napas freáticas, entonces son bastante raros. En el monte, a lo largo de todo el monte, junto con estos bosques, la principal actividad productiva es actividad ganadera, de diferentes tipos, vacas, cabras, ovejas. Entonces, para vincularlo con los servicios ecosistémicos, estos bosques producen alimento tanto para las poblaciones locales como para sus animales, tanto en la semilla del árbol como en los pastos. Así más o menos es como se ve un bosque, pero son muy variables. Más al norte del país son ecosistemas con árboles muy grandes que pueden tener hasta 30 metros de alto, y hacia el sur son más chiquitos, los árboles tienen como 4 metros como mucho de alto, y bueno, presentan mucha variabilidad. Estos bosques están sometidos a diferentes disturbios y cambios de uso de suelo, que particularmente vamos a ver dos, que son el rolado y el incendio, que se usan como prácticas de producción. El rolado es una práctica de control del arbustal para producción de herbáceas para consumo ganadero. Y los incendios es más o menos lo mismo que el rolado. No, mentira, no es lo mismo. Los incendios lo que buscan es quemar, liberar recursos, y como esos recursos están liberados, crecen los pastos. En realidad, solo se pueden realizar incendios bajo quema prescripta en la Argentina y en Mendoza. Pero bueno, se realizan muchos incendios de forma ilegal porque es como está bien visto socialmente que si yo quemo me van a salir pastos y voy a tener alimento para mi ganado. Y el rolado busca lo mismo, busca liberar recursos para que esos recursos estén disponibles para que crezcan los pastos forrajeros. Estas dos prácticas disminuyen la productividad general del bosque, pero aumentan la productividad supuestamente de las especies forrajeras. Entrando en el área de estudio, tenemos acá la provincia de Mendoza, y en verde, están los bosques
Y dentro del recuadro azul está como mi área de estudio, que es General Alvear. Esto lo hice más o menos esquemático para que lo vieran, pero no le dan mucha bola porque está re desprolijo. Pero los puntos verdes corresponden a bosques controles, los puntos rojos corresponden a bosques que han tenido un incendio o más de uno, y los puntos azules a bosques que han tenido rolado. Tengo 4 repeticiones en total. En General Alvear hay 800.000 hectáreas de bosque, de las cuales el 87,7% ha sufrido al menos un incendio en un periodo de tiempo de 30 años. Entonces, con todo esto que les he contado, sabemos que no se conocen los impactos que tiene el fuego del rolado en el almacenamiento y distribución de carbono, y que esto sería fundamental para poder realizar prácticas de manejo, de conservación y de un uso sostenible del bosque y de un manejo integrado. Los objetivos se los describo rápidamente, pero es describir la estructura forestal. Cuando hablo de estructura forestal, más o menos algunos ejemplos son como la cobertura de los diferentes estratos, como árboles, arbustos, la altura de estos estratos, los diámetros de área basal de los árboles y cómo se distribuyen. El segundo objetivo es estimar el efecto del fuego del rolado sobre el almacenamiento del carbono. Y el tercero es comparar estos estratos, este almacenamiento en los diferentes compartimentos. Cuando hablamos de almacenamiento de carbono me refiero a es como tomar una foto instantánea del momento y de ver toda la vegetación arbustiva y el suelo, cuánto contenido de carbono hay en ese momento. Y cuando hablo de compartimentos me refiero a que tengo biomasa aérea, biomasa subterránea y necromasa, dividida en árboles, arbustos, herbáceas y raíces. Bueno, nuestra hipótesis es que tanto el fuego como el rolado disminuyen el almacenamiento total de carbono, pero lo van a hacer diferente en cuanto a la proporción de que van a disminuir. El rolado va a disminuir los arbustos y aumentar las forrajeras, y el incendio va a disminuir la biomasa total, aumentar la necromasa y aumentar también la proporción de forrajeras. Bueno, entrando a cómo hice esto, tengo acá el diseño de la parcela, hice parcelas en cada unidad de bosque, y está adaptado de otra metodología de Carlin. Tengo una parcela circular grande donde medí todos los árboles y todas sus características como altura, copa, diámetro de área basal. Tengo parcelas chiquitas rectangulares en las cuales medí arbustos y leñas, los arbustos también todas sus dimensiones, altura, copa. Y tengo parcelas muy chiquititas cuadradas donde hice recolección de herbáceas. Y a las herbáceas las separé para obtener las forrajeras por otro lado. Y el suelo, tomamos muestras de suelo a 30 centímetros de los bajo arbusto, bajo árbol y en área expuesta. Entonces, como les decía, yo medí todos los compartimientos en esas parcelas, los árboles, los arbustos, el suelo y las raíces, la leña y el mantillo, las herbáceas y los pastos, para, con ecuaciones alométricas, obtener la biomasa, que sería una unidad de kilogramos de peso. Y esa biomasa después la transformé a carbono, que va a terminar en una unidad de toneladas por hectárea. Bueno, entrando en los resultados y más que nada el del primer objetivo, les quería contar un poco cómo me dio la estructura poblacional. Esto son el diámetro de área basal y esto la cantidad de individuos de los 3 tratamientos. Entonces, lo que primero se ve a primera vista, valga la redundancia, es que el quemado disminuye los árboles grandes, o sea, los elimina directamente, y aumenta mucho la proporción de árboles pequeños, que son hasta 10 centímetros de diámetro de área basal, o sea, un tronquito así más o menos. Y el rolado lo que hace es disminuir lo que el fuego aumentó, pero me mantiene más a los árboles más grandes.
pero me disminuye esta categoría, que son las primeras categorías, se les suelen llamar como los árboles de regeneración, es decir, los futuros árboles grandes que me van a llevar a una regeneración del bosque. En cuanto al almacenamiento de carbono total, una cosa que no le dije, en verde está el bosque, en azul el rolado y en rojo el quemado, así en todas las imágenes. Vemos que el rolado disminuye, los dos disminuyen el carbono orgánico total, pero el más drástico es el quemado. En estas fotitos podemos ver más o menos de por qué se debe esta disminución. Acá en el quemado no sé si se alcanza a ver, pero vemos restos de árboles quemados y los rebrotes abajo, pero vemos una pérdida del estrato arbóreo. En el rolado vemos una pérdida del estrato arbustivo y como mucho más área abierta y espacio, y el bosque es una unidad mucho más densa que me permite tener este total de carbono. Entrando en los compartimentos por separado, esto no es para que lo vean tanto, pero lo que les quería ejemplificar es que este es el carbono orgánico total y el compartimento que más aporta es el suelo, que es este que está acá. Sigue dando por los árboles y después por los arbustos. Si le hacemos zoom a esta imagen, que acá no se ve nada, tenemos cada compartimento por separado y vemos cómo varió en el rolado el compartimento de la leña. La leña aumentó mucho y en el quemado tenemos una alta proporción de árboles muertos y mucho mantillo. Entonces, como conclusiones, es que los incendios y el rolado afectan la estructura de los bosques. El incendio lo que hace es aumentar las clases bajas, o sea, tengo mucha regeneración. Y el rolado me elimina estas clases bajas, entonces tendría poca regeneración del bosque. Ambos impactos también disminuyen el carbono total. El rolado en menor medida que el fuego, pero lo disminuye. Y en cuanto a la distribución, sabemos que, como les dije, el suelo es el que más aporta al carbono orgánico total y que la distribución se ve afectada entre los compartimentos. Y bueno, como una conclusión general de lo que he podido trabajar hasta ahora, es que son necesarias prácticas de manejo para lograr un sistema de manejo integrado con la producción ganadera en este caso, para que llegara a poder conservar el bosque y también conservar las actividades productivas de las personas. Y bueno, muchísimas gracias.